Entonces, esta relación de cómo progresa en su maduración el ovocito, acompañado por las células de la granulosa y la teca, a nivel ovárico tiene como consecuencia un aumento de la granulosa, que va a implicar la secreción de estradiol o estrógeno, un proceso de proliferación de la teca que se va a preparar para el momento en que en la ovulación y tras ella comience a acumular colesterol y a formar, en este caso, progesterona a partir de ese colesterol, pero también que el ovocito propiamente tal termine su meiosis 1, pase a una etapa de meiosis 2 y sea liberado en una etapa de meiosis 2 detenida en metafase, para que solo con la fecundación culmine la meiosis 2 y pueda ocurrir la formación de un nuevo individuo. En la práctica también vamos a ver que si hay liberación entonces del ovocito y este fecundado, las células de la teca que van a formar el cuerpo lúteo por la acumulación del colesterol que sirve para la síntesis de progesterona, van a mantenerse funcionales solo siempre y cuando haya fecundación y producto de ella una gestación o embarazo. Vamos a ver que, sin embargo, la mayoría de las veces esto no ocurre y por lo tanto va a degenerar y degradar y vamos a tener un corpus albicans o cuerpo blanco, que es el resultado de la cicatrización del cuerpo lúteo que alguna vez estuvo. A nivel endometrial, vamos a observar que en principio, coincidente con la etapa en que recién el folículo primordial pasa a folículo primario, hay una caída o desidualización del endometrio, la regla, la menstruación. Va a haber una renovación, por lo tanto, de este endometrio. Y este comienza luego a regenerarse a medida que el estradiol aumente. Una vez que aumente el estradiol, va a obligar a que aumenten los capilares y las glándulas, para que una vez que ocurra el proceso ovulatorio, pueda ser capaz de alojar un potencial embrión. Solamente si hubiera fecundación, el endometrio va a poder mantenerse durante varias semanas a expensas de la progesterona, que fue liberada desde el cuerpo lúteo con posterioridad a la ovulación. De lo contrario, el endometrio nuevamente va a pasar por un proceso en donde sus redes vasculares se van a obstruir, por lo tanto va a haber hipoxia y necrosis, y de ahí por lo tanto el contexto de flujo menstrual de la primera etapa del ciclo siguiente. Por eso hablamos de un ciclo menstrual. Se repite una vez cada cierta cantidad de días. Esto es regulado, como decíamos, por la acción de hormonas. Así entonces tenemos una hormona llamada folículo estimulante que libera en la hipófisis y que va a obligar a que las células de la granulosa vayan a producir el estradiol o estrógeno. Este estradiol alcanza su pic unos días antes de la ovulación, para luego descender abruptamente y manifestarse con una segunda elevación que es coincidente con el momento en que empieza también la atrofia de la red vascular del endometrio y el proceso de desidualización de la misma. Por otra parte, tenemos también que va a haber una hormona llamada luteinizante cuyo pic máximo se produce en el momento de la ovulación. De ahí por lo tanto el vínculo de la hormona luteinizante con el desencadenamiento de la ovulación. Esta hormona luteinizante va a estimular a la teca interna para que produzca progesterona, la que gradualmente va a aumentar en el curso de la siguiente semana desde ocurrida la ovulación, por cuanto ella va a ser la responsable de que glándulas y red vascular maduren funcionalmente para el caso de que, habiendo una fecundación, el blastocisto, que va a ser el resultado a la primera semana de gestación, pueda implantarse y de ahí por lo tanto que veamos un proceso de embarazo propiamente tal. Ahora, estos cambios se van a relacionar indudablemente entonces con una tipificación o clasificación de este ciclo hormonal en tres grandes etapas, que son la fase menstrual, la fase ovulatoria y la fase lútea. Ahora, hay que entender que antes de la ovulación y tomando el periodo que va desde el primer día de menstruación hasta el día de ovulación, es la fase que llamamos
fase estrogénica, por cuanto es cuando se libera el estrógeno, o fase preovulatoria, porque no ha ocurrido la ovulación, pero también se le denomina fase folicular, por cuanto a nivel de ovario, recién el folículo está formándose como folículo primario y madurando a un folículo secundario. Por el contrario, la fase que va desde el momento en que ovula la mujer hasta que comience la siguiente fase menstrual se denomina también fase lútea, por cuanto va a estar el cuerpo lúteo, o fase progestacional, por cuanto ese cuerpo lúteo produce la progesterona, o fase secretora, por cuanto la estimulación al endometrio obliga a que las glándulas ya maduras produzcan mucus. También se puede clasificar desde el punto de vista de la estructura ovárica en una fase folicular inicial inmadura, una fase preantral, por cuanto recién se van a formar las cavidades o antros, la fase antral, la fase lútea, y en la fase folicular además podemos hablar inicialmente de una fase menstrual, por cuanto se relaciona con el periodo en que el endometrio va a estar expulsándose, va a haber por lo tanto una regla o menstruación. Eso en cuanto a la función a nivel ovárico, en cuanto a la función de regulación de los órganos reproductores femeninos. Pero ¿y en el varón? ¿Cómo hacemos la regulación? También mediante folículo estimulante, como dijimos, que estimula las células de Sertoli para que ocurra la metabolización de testosterona en dihidrotestosterona. Esta hormona, la dihidrotestosterona, que es la hormona activa, gatilla la espermatogénesis, mientras que la hormona luteinizante de la hipófisis va a estimular a las células de Leydig para que produzcan la testosterona, que debe luego ser convertida en todos los órganos. Ahora, además podemos frenar la espermatogénesis y detener la liberación de testosterona. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un feedback negativo a nivel hipotálamo hipoficiario que va a desencadenar la producción de inhibina, cuyo nombre nos dice claramente que va a estimular, en este caso, una ruta inhibitoria, es decir, vamos a frenar los procesos. La otra forma también de regularlo es mediante la producción de hormona antimileriana, cuya acción va a ser muy similar, de alguna manera, a la acción que va a desencadenar de esta forma la inhibina. Son básicamente estos aspectos los que nosotros vamos a considerar entonces cuando observamos el cómo se produce la regulación hormonal, que termina desencadenando entonces los cambios histológicos relacionados con la estructura anatómica de los órganos reproductores y cómo por lo tanto se regula desde lo fisiológico esta funcionalidad. Indudablemente esto va a ir de la mano con que podamos hacer una comparación respecto a alteraciones que van a desencadenar en distintas patologías, ya sea por fallas o defectos del proceso formativo en el desarrollo embrionario, por fallas o defectos en la síntesis de hormonas o ausencia de algunos receptores hormonales, o incluso, yéndonos a un nivel mucho más genético y molecular, el hecho de que hayan translocaciones durante la meiosis 1 del gen SRY hacia el cromosoma sexual X y que el cromosoma Y se quede en ese caso sin el gen SRY. Son básicamente aspectos entonces moleculares de tipo genético, hormonales o estructurales en lo macroscópico, los que van a estar íntimamente relacionados en su mayoría con posibles problemas de fecundidad, como vamos a ver a continuación en las siguientes clases durante este módulo temático de este curso de fertilidad. Ha sido un gusto explicarles estas características entonces, y les recuerdo que pueden consultar mayores detalles en la bibliografía que observan en esta última parte de la presentación. En lo anatómico, fundamentalmente consulten el Atlas de Anatomía de Frank Netter, o en cuanto a profundización de texto, Kate Moore de Anatomía Clínica, y
los textos de Pérez Sánchez de Ginecología y Obstetricia, donde también están detalladas estas características estructurales y funcionales. Y en lo embrionario pueden consultar tanto el Moore como el Langman de embriología o el Larsen, que tienen una muy buena relación clínica. Y en la parte fisiológica pueden hacer las consultas en el texto Tratado de Fisiología de Guyton y Asociados del año 2013.